En la pintoresca localidad costera de Brisas del Sol, donde las casas de colores se abrazan a la ladera frente al mar turquesa, la vida transcurría con la cadencia suave de las olas. Isabella, una joven de 22 años con la piel bronceada por el sol y una melena azabache que a menudo recogía en una trenza despreocupada, era una figura familiar en el puerto. Desde niña, había acompañado a su padre en la faena de pesca, aprendiendo los secretos del mar y desarrollando una conexión profunda con su ritmo impredecible. Sus manos, ágiles y fuertes, conocían la textura de las redes y el peso de los peces recién capturados. Cada año, el pueblo celebraba con entusiasmo la fiesta del mar, una jornada de alegría y tradición que atraía a lugareños y visitantes por igual. Era en medio de la música de las bandas de viento, el aroma tentador de los mariscos a la parrilla y el bullicio de la gente reunida en la plaza principal, donde sus caminos estaban destinados a cruzarse. Mateo, un joven arquitecto de 27 años originario de la vibrante ciudad de Madrid, había llegado a Brisas del Sol buscando un respiro del ajetreo urbano. Atraído por la belleza natural del lugar y la promesa de unos días de tranquilidad, se hospedaba en una pequeña posada con vistas al océano. La fiesta del mar le ofrecía una ventana fascinante a la cultura local, un mosaico de colores, sonidos y sabores que capturaban su espíritu curioso. Mientras Isabella bailaba con sus amigas al son de una cumbia alegre, su risa cristalina se elevó por encima del murmullo general. Mateo, observando la escena desde un costado de la plaza, sintió su mirada atraída irresistiblemente hacia ella. Su gracia al moverse, la vivacidad de sus ojos oscuros y la alegría que irradiaba lo dejaron prendado. Movido por una curiosidad repentina, Mateo se acercó al grupo de jóvenes. Con una sonrisa amable y un dejo de acento español que delataba su origen, pidió permiso para unirse a la conversación. Isabella lo recibió con calidez, su español fluido y melodioso, aunque con la ligera inflexión propia de la región. Aquella noche, entre bailes improvisados y charlas amenas, Mateo e Isabella descubrieron una conexión inesperada. Él se maravilló con su conocimiento del mar y las historias de su vida en el pueblo. Ella se sintió intrigada por sus relatos de la vida en una gran ciudad y sus sueños de diseñar edificios que armonizaran con el entorno natural. A medida que las horas avanzaban y la fiesta comenzaba a languidecer, ambos se dieron cuenta de que algo especial había comenzado a florecer entre ellos, tan fresco y prometedor como la brisa marina al amanecer. Los días que siguieron a la fiesta del mar se deslizaron con una magia particular para Isabella y Mateo. Lo que había comenzado como una chispa en medio de la celebración pronto se convirtió en una llama que iluminaba sus encuentros cotidianos. Mateo postergó su planeada partida, sintiéndose incapaz de abandonar la fascinación que Isabella ejercía sobre él y el encanto del pequeño pueblo que ahora parecía respirar al mismo ritmo que su propio corazón. Juntos exploraron cada rincón de Brisas del Sol. Caminaron por la arena dorada bajo el sol radiante, sus conversaciones fluyendo tan libremente como las olas que rompían en la orilla. Isabella le mostró a Mateo sus lugares favoritos, la caleta escondida donde las rocas formaban piscinas naturales de agua cristalina, el sendero escarpado que conducía a un mirador con vistas panorámicas de la costa, el viejo faro abandonado que guardaba historias de navegantes y tormentas. Mateo, a su vez, compartió con Isabella su pasión por la arquitectura, señalando los detalles de las construcciones locales que reflejaban la adaptación al clima y al paisaje. Le hablaba de líneas, de espacios, de la belleza funcional de los edificios que respetaban su entorno. Isabella escuchaba con atención, descubriendo una nueva forma de observar el mundo que la rodeaba. Las tardes a menudo los encontraban sentados en el pequeño muelle, con los pies colgando sobre el agua, observando a los pescadores regresar con sus barcas cargadas. Isabella le contaba historias de su infancia, de las leyendas del mar que su abuelo le había narrado, de los desafíos y las recompensas de la vida ligada al océano. Mateo escuchaba absorto, sintiendo una profunda admiración por su conexión con la naturaleza y por la fuerza tranquila que emanaba de ella. Por las noches, después de cenar en algún pequeño restaurante del pueblo, donde compartían pescado fresco y vino blanco, paseaban por las calles adoquinadas bajo un cielo estrellado. La brisa marina les acariciaba el rostro mientras sus risas se mezclaban con el suave murmullo de las olas. En esos momentos, las diferencias entre sus mundos parecían desvanecerse,
dejando solo la certeza de un sentimiento cada vez más profundo que los unía. La atracción física era innegable, pero lo que realmente los conectaba era algo más profundo. Una afinidad de espíritus, una comprensión mutua que trascendía el lenguaje y las costumbres diferentes. Encontraban en el otro un refugio, un confidente, alguien que veía el mundo con una perspectiva nueva y emocionante. Sin embargo, la sombra de la realidad comenzaba a alargarse sobre sus días idílicos. Mateo sabía que su tiempo en Brisas del Sol era limitado, y aunque cada vez le resultaba más difícil contemplar la idea de marcharse, sus compromisos en Madrid lo esperaban. Isabella, por su parte, era consciente de las expectativas de su familia y de la vida que siempre había conocido en su comunidad. Un futuro juntos parecía un sueño hermoso, pero lejano y plagado de incertidumbres. Una mañana, mientras compartían un café en una pequeña terraza con vistas al puerto, el teléfono de Mateo sonó. La pantalla se iluminó con un nombre y un logo de empresa que a Isabella no le resultaron familiares. Mateo carraspeó, y su expresión se tornó seria al contestar en un tono profesional que Isabella no le había oído nunca. Hablaba de planos, de fechas de entrega, de reuniones ineludibles. Isabella no entendió todas las palabras, pero comprendió perfectamente el significado de aquella llamada. Era el mundo de Mateo llamando a su puerta, un mundo de responsabilidades y plazos que existía a miles de kilómetros de Brisas del Sol. Cuando colgó, el silencio entre ellos fue pesado. Era mi jefe, dijo finalmente Mateo, evitando su mirada. El proyecto se ha adelantado. Necesitan que vuelva pronto. La palabra pronto flotó en el aire, cargada de un peso que ninguno de los dos se atrevió a medir. Fue la primera vez que la temporalidad de su relación se manifestaba como una sombra real y palpable, oscureciendo la luz de sus días perfectos. El padre de Isabella, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el mar, observaba la situación con una mezcla de recelo y sabiduría. Veía la forma en que su hija miraba al extranjero, el brillo en sus ojos que él conocía tan bien. No desaprobaba a Mateo abiertamente, era educado y respetuoso. Sin embargo, en sus silencios y en su mirada profunda, había una advertencia no dicha. Una tarde, mientras reparaba una red en el patio, vio a la pareja regresar de un paseo, riendo y tomados de la mano. No dijo nada, pero sus manos dejaron de trabajar por un instante. Había visto antes a otros forasteros llegar con la marea del verano, robarse el corazón de alguna muchacha del pueblo y partir con la misma marea, dejando tras de sí solo el eco de promesas vacías. Amaba a su hija más que a nada en el mundo y su instinto protector le decía que aquel amor, tan intenso como parecía, tenía el amargo sabor de la despedida. La conversación que ambos habían estado evitando finalmente tuvo lugar. Sucedió una noche, sentados en la arena, con la única luz de la luna llena reflejándose en el agua. He estado pensando, comenzó Mateo con voz suave. En Madrid, tengo mi apartamento, mi carrera. He trabajado mucho para llegar a donde estoy. Lo sé, respondió Isabella, trazando círculos en la arena con el dedo. Y yo tengo mi vida aquí. Mi familia, el barco de mi padre, este mar que es todo lo que conozco. No te pediría que dejaras todo esto, dijo él, y en su voz había una sinceridad dolorosa. Y yo no podría pedirte que abandonaras tus sueños por mí, replicó ella, levantando la vista para encontrar sus ojos. En ese momento, la inmensidad del océano que los separaba geográficamente se hizo pequeña en comparación con el abismo de sus vidas distintas. No era falta de amor, sino un exceso de realidad. Se dieron cuenta de que sus futuros eran como dos barcos anclados en puertos diferentes, con rumbos que, inevitablemente, apuntaban en direcciones opuestas. Para escapar de la creciente melancolía, Mateo propuso una excursión al viejo faro, el guardián de piedra, como lo llamaban los locales. Subieron por el sendero sinuoso, y al llegar a la cima, el mundo pareció abrirse a sus pies. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor a sal y libertad. Dentro del faro abandonado, en silencio, observaron el horizonte infinito a través de una de las ventanas. No hablaron del futuro ni de la despedida. En cambio, hicieron una promesa silenciosa. Cada uno tomó una pequeña piedra lisa de la orilla.
Mientras guardes esta piedra, dijo Mateo, una parte de mí estará contigo. Y mientras tú tengas esta, respondió Isabella, recordarás el sonido de este mar. No era una promesa de volver, ni de esperar. Era una promesa de no olvidar, de atesorar lo que habían vivido como algo real y sagrado, un pacto sellado ante el testigo silencioso que había guiado a tantos marineros a casa. La llamada que lo cambió todo llegó un jueves por la mañana. Esta vez no fue el jefe de Mateo, sino el director del estudio de arquitectura. Le ofrecían una oportunidad única: liderar un prestigioso proyecto internacional que comenzaría en menos de 2 semanas. Era el tipo de oportunidad que podía definir una carrera, un sueño por el que había trabajado sin descanso. Rechazarla no era una opción sensata. Mateo colgó el teléfono con una sensación de vértigo. La alegría del éxito profesional se vio completamente eclipsada por la angustia de lo que significaba. El pronto ahora tenía una fecha concreta. Le quedaban exactamente 10 días en Brisas del Sol. 10 días para vivir una vida entera y para aprender a decir adiós. Esa misma tarde, mientras Isabella ayudaba a su padre a limpiar el pescado, él finalmente rompió su silencio. He visto cómo miras a ese muchacho, dijo, sin dejar de trabajar. Y he visto cómo te mira él. Es un buen hombre, se le nota. Hizo una pausa, y su voz se suavizó. Pero he visto esta historia antes, hija. Muchas veces. El mar siempre se queda, pero los barcos que nos visitan siempre se van. No quiero que la marea te arrastre el corazón cuando él parta. Isabella sintió un nudo en la garganta. No eran palabras de reproche, sino de un amor profundo y protector. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre, y por primera vez, lloró abiertamente por el futuro que sabía que no podría tener. Sus últimos días juntos estuvieron teñidos de una belleza dolorosa. Cada gesto, cada risa, cada mirada, estaba cargado de la conciencia de la despedida. Trataron de actuar con normalidad, de exprimir hasta la última gota de felicidad, pero la tristeza era una corriente subterránea que lo impregnaba todo. En su última tarde, volvieron al mirador. No hablaron mucho. Se sentaron uno al lado del otro, observando cómo el sol se hundía en el océano, pintando el cielo con tonos naranjas, rosas y violetas. Era el mismo espectáculo que habían admirado tantas veces, pero esa vez era diferente. Era un final. Mateo intentó memorizar cada detalle del rostro de Isabella iluminado por la luz dorada. Isabella grabó en su mente la sensación de la mano de Mateo sosteniendo la suya. El mundo parecía haberse detenido para concederles ese último atardecer, un cuadro perfecto y melancólico de su amor imposible. La mañana de la partida fue gris y brumosa, como si el cielo compartiera su tristeza. La pequeña estación de autobuses del pueblo estaba casi vacía. No hubo una despedida dramática, solo un silencio lleno de palabras no dichas. Te escribiré, prometió Mateo, aunque ambos sabían que las cartas no podrían salvar la distancia. Lo sé, mintió Isabella con una sonrisa débil. Él le entregó su pequeño cuaderno de bocetos, lleno de dibujos de brisas del sol, de las olas, y en la última página, un retrato de ella, sonriendo. Ella le dio una pequeña concha de nácar, pulida por las olas, para que pudiera escuchar el mar cuando se sintiera solo. Se abrazaron por última vez, un abrazo que intentaba contener todos los días vividos, todos los sentimientos compartidos. Cuando se separaron, Mateo subió al autobús sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría la fuerza para irse. Isabella se quedó allí, inmóvil, hasta que el autobús desapareció en la curva de la carretera. Luego, caminó lentamente hacia la playa, se sentó en la arena y miró el mar, su compañero constante. Las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas, mezclándose con la brisa salada. El amor se había ido, pero el mar, como había dicho su padre, siempre se quedaba.